Bien, estamos de regreso en edición nocturna. Como le había informado ya previamente en el segmento anterior de presentación del tema del día de hoy y nuestro distinguido invitado, vamos a hablar del concepto de lo que es realmente la soledad del poder. Una soledad que se le atribuye a cada presidente cuando abandona el puesto, ya sea por la fuerza o porque de forma democrática. Y para ello contamos con la presencia de un miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, el doctor Edwin Espinal, de un destacado abogado, el doctor Trajano Vidal Potentini, y a un destacado escritor, ensayista y académico, licenciado Manuel Núñez. Buenas noches, caballero. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Realmente existe la soledad del poder? Bueno, yo creo que de entrada, y en alguna forma para tratar de poner un poquitito en contexto, o qué sé yo, para darle una nota más allá, yo creo que habría que distinguir la soledad del poder y la soledad sin poder. Porque aquí se advierte desde que un presidente ya es un presidente en un proceso de transición para entregar, como en el argot popular le hacen una especie de limpio, como ya el Palacio Nacional pues se queda casi desierto. Y entonces ya la soledad sin poder, que es la otra posteriormente, después de lo que sería la toma de posesión, habrá que ver entonces cuál es el sentido. Hay un tiempo también del paso inexorable de los años, porque tú llegas en un momento, pero es un cuatrenio, y en el caso de Danilo Medina, pues también tuvo la ventaja de que tuvo otro periodo constitucional. Estamos hablando de 8 años, entonces eso tiene que sentirse en que es una persona pues ya con una cantidad mayor de años. Hay un periódico de mucho prestigio, El Caribe, que ven ustedes que ha venido desarrollando una especie de sección en donde dice cómo entró y cómo salió. Entonces ahí se pueden ver esos rasgos, esos surcos que son ese cabello, ¿verdad? La calvicie de muchos pronunciada, que es producto precisamente de los años, del paso del tiempo. Entonces creo que son muchas las consideraciones que sobre el particular habría que ver desde las diferentes aristas, cómo se da esto, cuál es la cultura, cuál es la tradición que tienen los dominicanos, ese diría yo que hasta arribismo que se da alrededor del que será pues el jefe en un esquema presidencialista como lo es el presidente Abinader, donde muchos estiman, entienden que un empleo pues pudiera prácticamente pues cambiarle la vida. Doctor Espinal. Yo pienso que haciendo un contrapunteo con lo que dice Trajano, hay que considerar que en el poder también se está solo. O sea, porque el poder implica un aislamiento. El presidente de la República ocupa la única posición en lo alto de una jerarquía piramidal. Es la única autoridad para tomar determinadas decisiones que nadie quiere o que no puede tomar por consideraciones legales, por ejemplo. Y también el presidente de la República es el único que asume la responsabilidad por determinadas decisiones. Ya cuando termina el mandato presidencial, entiendo que se pasa de estar solo en esa posición única a sentirse solo. Es una cuestión también diferente, porque el poder confiere una separación de los demás. El ejercicio del poder implica cierta soledad. Señor Núñez. Mira, yo pienso que los individuos que están en el ejercicio del poder están en una atmósfera falsa, porque tú te levantas con una gran cantidad de personas que están alabándote, que están dando coba, ¿no? Te dicen que tú eres el mejor, que tú eres el individuo que decide, que tú eres un gran estadista. Es decir, hay gente que son expertos en no cuestionar las decisiones del gobierno porque están allí como cortesanos. Entonces, en un poder de cortesanos como el nuestro, evidentemente que los individuos viven en una atmósfera irreal. Danilo dijo en un momento dado, se sentía como un rey. Y él empezó, cuando Danilo empezó bastante bien, porque él empezó actuando contra la presidencia monárquica que Leonel Fernández ejerció en algún momento, porque ustedes recuerdan, yo recuerdo particularmente cuando Leonel Fernández había un general encargado de llevar la silla, donde ese hombre se hizo famoso por la silla le daba un poder. Él viajaba con Y otro oficial encargado de probar la comida.
Sí, sí. Entonces, el que llevaba la silla tenía como una especie de... Esa silla tenía un imán, porque los oficiales inferiores le hacían el saludo a la silla, sin decir, que ahí se iba a sentar el rey. Yo recuerdo, porque inclusive estuve cerca de ir y me devolví. Él organizó un acto de Navidad en San Cristóbal, una cena de Navidad, invitaron a algunas personas, amigos, ¿no? ¿Cuál es el rumbo de esa famosa silla, Manuel? No sé, la silla era, la silla es el símbolo del poder. El poder se funciona por Bueno, hay una novela de Carlos Fuentes que se llama La Silla. Y el poder gobierna sentado, es decir, y en el centro. Entonces, la silla, el general viajaba con la silla, iba a San Juan, llevaba la silla. Entonces, cuando Danilo llegó, Danilo empezó rechazando la silla. Se sentaba en un horcón, se sentaba en una silla de plástico. Entonces la gente dice, es un hombre normal, pues, es un presidente normal, como de carne y hueso. No es un ser, digamos, estratosférico, es decir, es una persona que, como nosotros, que en la silla, pero después él también comenzó a sentirse un rey. Él dijo, yo me siento como un rey. ¿Por qué? Porque lo que veía era un conjunto de lavarderos, un conjunto de aguizotes que estaban allí para decirle lo que él quería. ¿Qué hora es? La que usted disponga, señor. O sea, pero Manuel, cuando él viajaba al interior, no llevaban la silla, se sentaban en una silla común y corriente. Danilo, sí, Danilo Medina. Danilo se sentaba en un horcón, brincaba un charquito. O sea, él tuvo una actitud diferente frente al poder, pero no quiere decir que no tuviera la majestad del poder, porque una vez que se está ahí, se sintió atornillado y naturalmente le fue tan difícil salir del poder que tuvo que usar una marioneta para poder seguir siendo en el poder, porque a la persona que usó era una especie iba a ser un presidente títere, un tipo obediente. Yo no menoscabaría la capacidad de nadie, ¿no? Para decir eso, porque es un prejuicio decir que iba a ser un títere. Ahora, él mismo dijo, ese es mi papá, él dijo. Yo soy... Bueno, está bien, pero doctor Espinal, yo tengo una pregunta. A lo largo de la historia dominicana, ¿qué presidente, después de haberlo sido, sintió realmente a su alrededor esa soledad que llamamos la soledad del poder? ¿Y cuáles han sido los efectos en esas personas? Bueno, lo primero que hay que decir, ¿verdad? Antes de pasar a Edwin, a esa parte histórica, es que no es ni siquiera la soledad del poder lo que se empieza a sentir, es la soledad sin poder, lo que tiene el presidente Medina ya en este escenario, y aun cuando mantiene algunos aspectos formales del cuidado, del seguimiento propio de la majestad, de la magistratura que estuvo pues desarrollando en su condición de pasado presidente, no es lo mismo en forma alguna. Ya de hecho pues no hay ni esas actividades, tiene que tratar de reorientarse, reorganizar su vida a partir pues de todo ese proceso, y viene entonces a gran reflexión, porque ciertamente, como observara Manuel, se nubila la cabeza a partir de la corte, de ese esquema precisamente de aún tú no llegues así o no seas lo que pretendas, venderte o desarrollarte o proyectarte como un faraón, te llevan a eso. Tú puedes estar seguro de que todas las personas que han sido objeto de una distinción, de un nombramiento, que no debe ser considerado como un privilegio, sino un espacio para servirle al país, han recibido cientos y cientos y cientos de llamadas y un proceso de persecución que terminan aislándose y ya entendiendo que el estatus es otro el que posee en su condición, y eso lo eleva, bueno, pues a la categoría del que más conoce, del que más sabe, y todo eso de verdad que en el orden... también eleva la libido. Miguel sabe de eso. Pero la pregunta al doctor Espinal, en la historia nacional, ¿qué presidente, después de haberlo sido, terminó siendo aislado y sintió realmente esa soledad que nosotros llamamos la soledad del poder? Es decir, ¿cómo transformó a ese individuo? ¿Qué efectos produjo física, moralmente, psicológicamente en ese individuo? ¿Hay una documentación al respecto sobre eso? No se ha estudiado en República Dominicana el impacto de la soledad del poder en los presidentes, pero es posible explicar algunas consideraciones.
El caso, por ejemplo, de Ulises Francisco Espaillat, que es derrocado después de una revolución apenas 6 meses después de permanecer en el solio presidencial. Cuando regresa a Santiago, cuando sus parientes lo van a recoger a Puerto Plata, llega prácticamente irreconocible y muere a los 2 años. El caso de Gregorio Luperón, que tiene que sufrir un exilio y muere afectado de un cáncer. Y es más, le pide a su médico en Puerto Plata que le administre un medicamento para acelerar la muerte. También tenemos el caso de presidentes que han sentido la soledad ya próximo a dejar el poder. El caso de Lilis, cuando llega al Cibao, despacha su escolta a Puerto Plata y viaja solo en el tren Sánchez La Vega y se desplaza solo hasta Moca y pretendía llegar solo hasta Santiago. El propio caso de Trujillo. Trujillo muere solo, prácticamente acompañado de su chofer. De su chofer. El caso de Mon Cáceres muere también solo en su victoria por la entonces Avenida Independencia, la carretera del oeste, acompañado de su cochero sencillamente. Ahora, en el caso de Trujillo, yo pienso que andaba solo realmente porque llega un momento en que la dictadura es tan fuerte que la gente que ya no se necesita un policía para controlar a la gente, porque el policía está en la mente de la gente. Es decir, el miedo se incrusta en la mente de las personas y hace que las medidas de protección personal contra el dictador sean cada día menores, porque la gente el miedo le impide actuar. Por eso fue que la gente que atentó contra Trujillo era gente de su entorno, con gente con mucho acceso a muchísimas cosas, es decir, que tenían libertad de movimiento que no tenían el resto de la población dominicana. ¿Te parece a mí, no? Sí, claro. Tú tienes otro caso, Horacio Vázquez, por ejemplo, derrocado por Trujillo en el 30 y acaba olvidado en Tamboril con una muy reducida escolta y muy pocas personas que lo visitan. Y eso, por supuesto, que minó su salud. El caso mismo de Juan Isidro Jiménez, que deja el poder en 1916, muere apenas 3 años después, en 1919. Podría después de haber sido la gran figura dominante del principio del siglo XX. ¿Podría calificarse dentro de esa clasificación que usted ha dicho, doctor Espinal? Por ejemplo, el caso de Jorge Blanco. Es una situación bastante particular, porque la soledad del poder viene acompañada de una persecución política que lo va a anular por completo como opción de poder en cualquier etapa posterior. Pero el suicidio de Antonio Guzmán también. Su antecesor se atribuye al temor a quedar solo, no aislado totalmente. Sí. Y a la persecución de Jorge Blanco. Exactamente. Sí, es una categoría, un caso bastante particular también. Tú tienes el caso de Santana y de Báez, que vivieron soledades producto de sus exilios consecutivos durante la Primera República, durante la alternancia en la presidencia de la República. Bueno, ¿creen ustedes que en el caso que estamos viviendo ahora, el expresidente Danilo Medina entrará en algún momento en ese ámbito o en esa situación de aislamiento que pueda calificarse como parte de la soledad del poder? Yo creo que sí. Lo primero que hay que observar es que parecería que una consecuencia lógica del ejercicio del poder, al margen de cómo pueda salir, es esa conducente soledad, ni siquiera del poder, sino de soledad sin poder. El hecho de haber pasado por ese esquema de majestad en que se erigen en estos sistemas presidencialistas, quien ostenta el solio presidencial en algún problema, en algún momento. Entonces, parecería que poco importa que se haya desarrollado un gobierno excepcional y que se salga incluso con una gran aprobación por parte de la población, aun cuando se registran pocos casos. El que lo sacan del poder por el tema de la reelección, de la resistencia, de no querer abandonar todo esto, pues siempre sale muy disminuido. Pero vemos el caso, por ejemplo, de Mujica en Paraguay, en Uruguay, que aun cuando sale, pues esa soledad definitivamente que se concreta
en ese aislamiento, o sea, nunca será lo mismo, por eso digo que es una consecuencia definitivamente que es lógica, que va unida a ese ejercicio del poder, el que después que tú te apartas de haber tenido aquel escenario, aquel espacio de grandeza, pues caiga en necesariamente un sistema o un tipo de vida diferente, que es lo que estamos analizando. No, pero yo creo que en el caso de José, de Pepe Mujica, en la soledad del poder no se aplica en el concepto que nosotros los vemos, porque él sufrió mucho aislamiento y mucha soledad en los largos años de prisión que tuvo como líder de... Pero fuera ya del poder. Pero a lo que me refiero es que es una consecuencia lógica esa soledad, el mismo ejercicio al margen de cómo pueda salir. Porque la soledad es un poder con el que no cuentas, es una majestad que te elevan pues a lo más alto. Yo pienso que la soledad solamente se puede verificar cuando los individuos están rodeados de una corte, porque cuando el individuo vive ese ambiente fantasioso de luminarias en torno a él, toda esa corte de gente obsecuente, medio país prosternado, pidiendo empleo, diciéndole señor presidente, franqueadores para cruzar las carreteras, y como decía un amigo de la era de Trujillo que ya murió, amigo Rivitini, él decía que Trujillo decía que él tenía el poder de convertir a un gran señor en una porquería humana, es decir, en algo, un desecho, y convertir en un gran señor. Sí, había escuchado esa frase famosa. Y convertir un desecho en un gran señor. O sea, entonces, ese poder tan grande hace que los individuos pierdan el sentido de la realidad y se vive una especie de ibris, un estado psicológico, está dopado, porque además el individuo que tiene una tendencia X, si es homosexual, pues entonces se convierte en un promiscuo. Si es mujeriego también, o sea, así, y además hay toda una serie de se potencializan los vicios. Se potencializan los vicios. Pero yo creo que en el caso, en los casos en que un presidente tiene posibilidades de volver al poder, como fue el caso, o se hace el propósito de volver al poder, como fue el caso de Joaquín Balaguer, y en el caso particular ahora del doctor Leonel Fernández, que sigue lidiando en la política, a pesar de haber sido 3 veces presidente de la República. Yo creo que esa soledad del poder que afecta a aquellos que no tienen posibilidad de volver, como sería el caso, por ejemplo, del licenciado Danilo Medina, aunque puede volver como líder político de su partido, pero no como presidente de la República, porque hay una prohibición particular contra él en la Constitución de la República. Ese tipo de soledad entre uno y otro debe ser diferente, ¿no? Porque hubo un tiempo reciente en que el doctor Leonel Fernández parecía aislado de todo movimiento político, pero de pronto comenzó a coger fuerza, revivió y ya aparece una opción. No una opción inmediata, pero es un partido y ya un líder nuevamente de un partido político. Claro, ya es un partido político de oposición con representación congresual importante. Creo que va a quedar, con las defecciones que se están produciendo, va a quedar como la segunda fuerza. Si se materializa lo de los diputados. No creo eso, y además ahí hay uno. Sí, pero en la Cámara de Diputados sería muy difícil. No, pero ahí también se están dando casos de transfugismo político imperdonable, porque yo califico esos casos en particulares como un hurto, porque cada persona tiene derecho a pasarse de un partido a otro cuando lo crea conveniente, pero no tiene derecho a llevarse una posición que obtuvo con un partido. Porque aquí se da el caso particular de que para optar por una posición en el Congreso o en el municipio o en los municipios se requiere ser postulado por un partido. Pero aquí tenemos, don Miguel, el mal de origen en que se concibió la figura del transfugismo para el tema de las candidaturas, el que después de tú ser candidato no puedas ir a otro. Un tema que transitoriamente, si se quiere, se le buscó una solución precisamente con Leonel Fernández y una sentencia, una sección de inconstitucionalidad del Tribunal Superior Electoral. Pero en el contexto precisamente doctrinar, en el orden internacional,
el transfugismo es a lo que usted está haciendo referencia, pero es propio de los regímenes parlamentarios donde se da algo similar o parecido a lo que podría estarse dando aquí en el Senado, y es que precisamente para hacer mayoría se van a otro partido y terminan entonces decidiendo la suerte del país en lo que será la selección del presidente o el primer ministro. Pero aquí no, aquí se concibió transfugismo que prácticamente se ha dejado sin efecto como figura jurídica, como transgresión a la democracia, porque se previó para el tema de las candidaturas y usted verificó que todo esto fue violento. Caballeros, tenemos que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa y regresamos después de ella. Los amigos televidentes, manténgase en sintonía con nosotros. Regresaremos en pocos momentos. Todo bien.